Un día maravilloso para mí hoy, aquí en el estado de La Guaira, acompañado de Alejandro Terán, nuevamente reelegido gobernador de este maravilloso estado en Venezuela, con 480.000 habitantes. Correcto. Bueno, se dice fácil, 480.000 habitantes. En este acto electoral que se realizó en este último fin de semana, en el que el gobierno de la Revolución Bolivariana redobló pergaminos y masivamente, a pesar de todo lo que pasó y todo lo que se dijo. Así que Alejandro, es un placer compartir contigo estos minutos. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás después de esta maratón? Ariel, darte la bienvenida a ti, a todo tu equipo, al estado de La Guaira. De verdad, estamos felices. Estamos felices porque estamos escribiendo nuevas páginas para la historia política, para la historia de la democracia, no solo de Venezuela, sino que humildemente ofrecemos esta experiencia venezolana para los pueblos en el mundo que luchan por construir proyectos soberanos, donde reine la autodeterminación de cada país a crear sus propios sistemas de gobierno, su propio sistema de democracia, su propio sistema de distribución de riqueza, un poco en esa búsqueda permanente de la igualdad. Nosotros hemos realizado ahorita un proceso electoral no muy sencillo, que digamos, que intentó ser boicoteado, que fue amenazado, donde trataron de impedirlo quienes no creen en la democracia. Te decía hace un momento que aquí hay actores del fascismo que se comportan como aquellos chicos que son dueños de una pelota de fútbol, pero que solo la prestan y pueden jugar cuando saben que pueden ganar. Cuando no saben que pueden ganar, no se arriesgan a jugar, sino que se van y no dejan que nadie juegue, se llevan el balón. Bueno, así pasa con el fascismo en Venezuela, ¿no? Ellos trataron de impedir por muchas vías que se dieran las elecciones. Llamaron a la abstención, niegan la democracia, niegan la democracia. Ellos son de los que creen más bien en una democracia en la que desde los Estados Unidos un presidente reconozca a quien le dé la gana reconocer en un país como presidente. Aquí se autoproclamó presidente en el año 2019 un señor llamado Juan Guaidó, que por cierto fue diputado por este estado, La Guaira, pero fue electo como diputado, con muchos menos votos con los cuales yo soy electo gobernador en estos momentos y con los cuales yo fui electo antes alcalde. Yo fui electo alcalde con 105.000 votos de este estado, con el 85% hace 7 años. Un año después, Guaidó fue electo diputado, perdón, en esos años con 93.000 votos. Es decir, con 93.000 votos, él se paró en una plaza en Chacaíto, en Caracas, y se autoproclamó presidente. Al día siguiente, el gobierno de los Estados Unidos decía que ese era el presidente de Venezuela y llegaron unos 60 países y le hicieron el coro a los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y de qué sirvió eso? Era un pacto. Tal reconocimiento llevaba implícito la entrega de los activos de Venezuela en el exterior, como la empresa Cisco, que es una refinería de petróleo muy importante, de petróleo pesado que tenemos en los Estados Unidos, con más de 1.000 estaciones de servicios, de gasolina. Nos los quitaron. Monómero en Colombia, nos los quitaron. Más de 30 mil millones de dólares en distintos bancos europeos. El oro. Los lingotes de oro en Inglaterra. Si Inglaterra le daba el reconocimiento a Guaidó, entonces quédate con el oro y disfruta de los intereses y puedes hacer negociación con eso. Y lo último que ellos quieren negociar es la Guayana Esequiba, nuestra Guayana Esequiba, que es un tema de discusión limítrofe para los que nos ven, que tenemos histórico con Guyana y que estamos obligados por un acuerdo firmado en Naciones Unidas, en Ginebra, en el año 66, a resolverlo solo entre los guyaneses y los venezolanos, sin terceros que opinen en esto, y llegar a un mutuo acuerdo para solucionar estas diferencias limítrofes históricas que tenemos con Guyana. Pues ya el fascismo venezolano le tiene ofrecida a la ExxonMobil, que se está robando el petróleo en un terreno que está en disputa y que son miles y millones de dólares que se llevan diariamente de un territorio que está en discusión de controversias territoriales. Ya el fascismo venezolano le ha ofrecido a la ExxonMobil y otras corporaciones el territorio de la Guayana Esequiba a cambio de que les brinden apoyo. Esa es la democracia. Yo te escuché decir algo muy importante, que muchas cosas importantes, pero una de ellas es que durante décadas las empresas que extraían y refinaban petróleo venezolano no pagaban impuestos, no pagaban regalías,
no le dejaban, no le devolvían riqueza al país. ¿Es así? ¿Fue tan flagrante eso durante décadas? Mira, en Venezuela los primeros pozos petroleros se descubren a inicio del siglo XX. Estamos hablando de 1908. Allí gobernaba aquí este país un presidente llamado Cipriano Castro, muy nacionalista. Fue bloqueado por las potencias internacionales en aquel momento, quienes buscaban cobrar algunas supuestas acreencias. Nos bordearon esta costa guaireña y bombardearon incluso este estado. En el año 1903, Cipriano tuvo una actitud nacionalista, por lo que los americanos, los norteamericanos, buscaron a su ministro de guerra y compraron a Juan Vicente Gómez, quien era compadre de Cipriano. Cuando Cipriano enferma y va a atender su salud afuera, entonces Juan Vicente Gómez da el golpe de estado y le dice: compadre, no regrese, porque si usted regresa yo lo mato. Tenía ya eso acordado con los Estados Unidos para entregarle el petróleo que ya se estaba descubriendo en ese momento. De ahí empezó el despojo. ¿Qué hizo Juan Vicente Gómez? Le entregó la tierra, la desafectó, hizo un decreto de desafectación de los terrenos donde ya habían explorado que había petróleo. Entonces, si tú eres amigo de Gómez y vivías en un terreno que tenía petróleo, que ya tenían estudios, que ya había por las corporaciones norteamericanas, entonces te entregaban la propiedad de la tierra a ti individualmente. Y tú podías negociar con las corporaciones y ese dinero se quedaba en la formación de nuevas oligarquías, pero no entraba nada al Estado. Eso pasó así hasta el año 1775, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo. Firmó un decreto de nacionalización del petróleo, que lo que consistió fue que en las leyes las corporaciones tenían que pagar el 1%. 1975. 1975. Sí, el 1% de regalía, algo que le llamaban además regalía. Era una regalía, pues, sí, claro, que las distintas corporaciones norteamericanas le daban un regalo al Estado venezolano de un 1% de todo el petróleo que se llevaban. Eso duró hasta el año 2000, cuando Hugo Chávez dictó la ley de hidrocarburos. Y en esa ley de hidrocarburos estableció primero que el petróleo era venezolano, que PDVSA jamás podía venderse, pero además estableció que cualquier corporación que deseara hacer negocios petroleros en Venezuela tenía que hacerlo en alianza estratégica con el Estado, donde el Estado tuviese el 51% de las acciones. Pasamos del 1% de regalía a un 51% del ingreso. Por supuesto, decía Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, que hay dos cosas que un hombre jamás te perdona: métete con su bolsillo o con su mujer. Reaccionaron las oligarquías y la respuesta fue el golpe de Estado a Hugo Chávez desde los Estados Unidos, claro, el 11 de abril del año 2002. Y por supuesto, esto nos permitió a nosotros incrementar el ingreso para poder crear todo ese sistema de grandes misiones sociales y empezar a saldar la deuda histórica de pobreza extrema que venía arrastrando este país y que tuvo su momento de crisis mayor en el año 89 con el Caracazo, donde hubo una masacre, Ariel. Claro, el pueblo lanzó a protestar el paquete de medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional a través del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y bueno, y la respuesta que tuvo el pueblo fueron más de 3.000 muertos. Sí, más de 3.000 muertos colocados en fosas comunes en el Cementerio General del Sur. Fue Hugo Chávez el que fue en aquel momento a la Corte Internacional de Derechos Humanos, aquí a la Corte Interamericana en Costa Rica. Yo era abogado de la Agencia del Estado para los Derechos Humanos y me tocó trabajar el caso donde asumimos el allanamiento de esa denuncia por violación de derechos humanos de esos gobiernos cuarto-republicanos e indemnizamos a la familia y empezó un proceso de reivindicación histórica de reducción de la pobreza. Yo quiero preguntarte dos cosas, además de otros varios temas. Uno es el de esta oligarquía nacional entreguista, que tú y Chávez y Maduro la han definido muy bien, pero que desafortunadamente no es exclusiva de Venezuela. Toda América Latina, desde hace 200 años nuestras oligarquías están empeñadas en entregar el capital, entregar la soberanía, principalmente a los anglosajones, a esos piratas, ¿no es cierto? A los que han sido piratas toda la vida. O sea que lo que pasa con María Corina Machado y Guaidó y todo lo demás no es exclusivo de aquí. Ahora, lo que llama la atención, y me gustaría tu opinión, porque tú tienes una dimensión internacional, es esto. Estas personas que evidentemente son antipopulares, son racistas, son exclusivistas, son antidemocráticas, no hay duda. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos se encuentren eco en las clases políticas? Es relativamente normal.
pero que en Europa, con las socialdemocracias, con los gobiernos socialdemócratas, también siguen condenando a Venezuela y lo que pasa con Venezuela. Mira el gobierno español que le da acogida a Edmundo González, están todos viviendo, conozco bien Madrid, creo que tú también, viven una vida maravillosa y les dan acogida y espacio político y prensa y demás. ¿Cómo juzgas esa izquierda, esos movimientos que se supone que eran de izquierda, sean tan duros con Venezuela? Yo creo que tiene que ver con un elemento de desconocimiento profundo de nuestras realidades. Están muy desconectados. Venezuela, al igual que muchos de nuestros países que vienen desarrollando a través de los movimientos sociales, luchas antiimperialistas, de reivindicaciones históricas y de denuncias también a los grandes atropellos y violaciones de derechos humanos, está siendo invisibilizada en los escenarios mediáticos internacionales. Por eso yo me emocioné tanto cuando me plantearon la posibilidad de esta entrevista contigo, Ariel, porque esto es la solución, la posibilidad de que tus micrófonos, las cámaras de un teléfono nos permitan a través de las redes sociales también ofrecer una versión distinta a la casi hegemónica versión que les llega a Europa. A Europa les llega una imagen de Venezuela absolutamente distorsionada. Nosotros estamos bloqueados mediáticamente. Hay unas corporaciones mediáticas internacionales que se dedican a excluir a Venezuela de la información real, de lo que verdaderamente ocurre, no solo en Venezuela, sino en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, bueno, ellos están sesgados, no tienen conocimiento de la realidad, solo repiten lo que los medios a los cuales ellos tienen acceso les dicen. Y bueno, y se ha desarrollado una técnica de guerra cognitiva con operaciones psicológicas muy bien planteadas desde el Pentágono que hace que la gente tenga acceso a informaciones que a ellos solo les interesan tener. Yo me animaría a decir, y tú me lo confirmarás, que en algunos países, sobre todo en estos últimos 5 o 6 años, diría más, después de la guerra del inicio de la guerra de Ucrania, se han caído las caretas. Y ahora con lo que está pasando en Gaza, que el Estado judío de Israel masacra a palestinos, siempre un abrazo al pueblo palestino, masacra a palestinos, no solamente niños, porque niños, mujeres, hombres, ancianos, lo que sea, se han caído caretas y hay una especie de desilusión definitiva. Ya de Occidente no podemos esperar más nada. Y acá voy a retomar, no lo voy a decir ahora, pero lo vamos a poner seguramente luego, un extracto de un video de una charla que dio el comandante Chávez, en el cual dice, puede haber sido en el año 2005, 2006, dice, tuvimos una vana, lo dice así, una vana esperanza de que la oligarquía y los sectores de poder y los centros imperialistas nos aceptaran, nos respetaran, y fue una vana ilusión que fue defraudada. ¿Tú sientes que hay, con esto de los BRICS, el acuerdo que acaba de hacer el presidente Maduro con Putin, surge por ahí un nuevo canal y que Occidente, bueno, que sea lo que sea, digo Europa, Estados Unidos? Yo sí estoy esperanzado absolutamente en que el mundo y la geopolítica mundial ha cambiado radicalmente en el mismo momento en que Rusia decidió ejercer su defensa ante la OTAN con lo que fue el intento de instalar la OTAN en Ucrania. Ese mismo día, creo que fue un 24 de febrero, Rusia estaba firmando el fin de un mundo unipolar y el surgimiento verdaderamente de lo que el padre Simón Bolívar, nuestro libertador, definía como un mundo de equilibrio. Creo que se han empezado rápidamente, de manera acelerada. Somos nosotros privilegiados de vivir este momento histórico de acelerados cambios en la geopolítica internacional, porque viene un reagrupamiento de los países, de las fuerzas internacionales, donde por supuesto lleva a los extremos de la radicalización. Surge, por supuesto, esperanza con las nuevas potencias emergentes, ¿no? India, Turquía, también tenemos, por supuesto, Rusia y China, dos polos muy importantes de equilibrio de poder, y desde acá parece mentira. Y a Irán, que ayudó mucho, Irán parece mentira. Y dentro de todo esto, en este lado del mundo, vemos a una Venezuela que es pequeña en población, 30 millones de habitantes, pero que tiene algo muy importante, que tiene la principal reserva energética del planeta Tierra. Tiene petróleo por lo menos para los próximos 100 años.
y seguirá existiendo por más fuentes alternativas de energía que tengamos. Y Venezuela, además con el proceso político que se vive, con un nuevo sistema de gobierno, con una nueva forma de desarrollar la democracia, que le lleva esperanza a su pueblo, que le da participación verdadera en los asuntos públicos, en la construcción de su futuro, de su destino, con plenas garantías de derechos sociales, económicos, políticos, sin duda alguna que Venezuela juega un papel fundamental en el tablero de la geopolítica mundial. Yo tengo esperanza de que los BRIC es el camino. Creo que los BRIC es el camino. Y tanto es así que tan importante es que los Estados Unidos, con todo el occidente, buscan bloquear esa iniciativa. Incluso bloquearon el ingreso pleno de Venezuela a los BRIC. No los bloquearon, hubo quienes los bloquearon, que yo lo he dicho en mi canal, que no hace falta reiterarlo, porque vos, si lo quieres hacer, pero realmente en América Latina surgieron voces que no deberían haber surgido bloqueando el acceso de Venezuela a los BRICS. Pero nosotros somos, mira, nosotros decimos aquí popularmente, Ariel, que cuando nosotros se nos cierra una puerta, cuando estamos convencidos de alcanzar un objetivo, nos metemos por la ventana. Y ahí está, recientemente el presidente Nicolás viene a hacer una gira extraordinaria y firmó muchos acuerdos con el presidente Vladimir Putin, y que son acuerdos que se traducen verdaderamente en una esperanza no solo para Venezuela, ¿no? Y Rusia. No es algo de interés bilateral, sino tiene que ver mucho con la esperanza de muchos pueblos que están a punto también de asumir poder político desde fuerzas progresistas verdaderamente de izquierda. Cuando tú me preguntas por Europa, bueno, es que cabría preguntarse. Yo no entiendo a la izquierda europea. Es una izquierda blandengue. Son una izquierda que no parece izquierda. Es como la izquierda que está hoy dirigiendo Chile, ¿no? Boris. El presidente de Chile, Boris. Exacto. ¿Tú puedes calificar a Boris como un hombre de izquierda? No. Eso es imposible. No. Bueno, igual sucede en Europa. Sí. Yo una vez tuve la oportunidad de ir a un congreso de partidos de izquierda europeo. Fui con Héctor Rodríguez, con Carlos Escarrá, en Italia. Y yo decía, ¿y qué es esto? A esto le llaman izquierda. Quizás porque la formación nuestra, la que nosotros tenemos con Hugo Chávez, nosotros somos la generación Chávez, nacimos con Hugo Chávez, crecimos y nos formamos con Hugo Chávez. Hugo Chávez nos enseñó otra concepción de la izquierda. Y la izquierda no puede en ningún momento conciliar sus intereses de clase con las oligarquías explotadoras, con las oligarquías que acumulan la riqueza, con las oligarquías que no les importa la vida, que no les importa que los pueblos se mueran de hambre. Por tanto, la izquierda en la que yo creo es una izquierda que tiene una clara conciencia de clase y una clara conciencia de origen, una determinación de un sujeto histórico muy claro que lucha por la reivindicación, por la transformación de un sistema que hoy es injusto, que hoy es desigual y que buscamos nosotros que las riquezas no se queden acumuladas en unas minorías de la oligarquía, sino que sean mejor distribuidas en una sociedad en la búsqueda de la felicidad. Simón Bolívar quizás es uno de los que nos dé eso legado en el discurso ante el Congreso de Angostura en 1819, cuando decía que el sistema de gobierno más perfecto es el que procura, entre otras cosas, estabilidad política, protección social, la felicidad de un pueblo. Bolívar hablaba de la felicidad de la gente. Si no, ¿para qué tener sistemas políticos? ¿Para qué tener un orden mundial si la gente al final no es feliz? Mira el contraste de eso con Milei. Milei nunca va a hablar de felicidad del pueblo, va a hablar de mercado, libertad, individualismo, unos contra todos contra todos. Ahora, yo te escuché el otro día decir una frase que para mí fue muy importante, que fue, al final de su vida, Bolívar estaba decepcionado. Estaba decepcionado de la oligarquía que lo había acompañado en un momento en la lucha de liberación y demás. Y eso es lo que tenemos que aprender, que estas oligarquías siempre nos van a traicionar, siempre van a buscar, si pueden adentro, golpe de Estado, violencia, y si no, irán afuera, como Corina Machado, como Juan Guaidó, que yo los vi en el Departamento de Estado pidiendo la invasión militar a Venezuela. Nada más ingrato, nada más rastrero que pedir que invadan tu país porque no puedes resolver los problemas políticos. Cuando en realidad, tanto Chávez como Fidel en Cuba, como todos los movimientos en América Latina, al principio les dieron la mano, les dijeron, trabajemos en democracia, ¿no es cierto? Cada uno ocupa su lugar. Pero esta gente no aprende, y en América Latina no aprende. ¿Tú crees que es el destino de América Latina finalmente encarar un camino revolucionario, transformador, profundo, donde inclusive hasta lo más básico de la democracia no puede funcionar si no es con mucha firmeza? Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces. Nosotros no necesitamos importar ideologías de Europa. Debemos que abandonar esa visión eurocéntrica
y buscar en nuestras raíces, desde nuestras luchas aborígenes, nuestros pueblos que resistieron 300 años de colonialismo, de esclavitud, hasta, por supuesto, los grandes pensadores que tenemos, San Martín en Argentina, Artigas y el propio Simón Bolívar, que dejó toda una doctrina, una arquitectura de Estado y de sociedad dibujada que hoy tiene más vigencia que nunca. Yo creo que eso tuvo victorias tempranas con un liderazgo sólido, como el que representó Néstor Kirchner en Argentina, el propio Lula da Silva en su momento y Hugo Chávez, cuando desde allá, desde el Mar de Plata, se concretó una acción heroica que carajo con el Alca al carajo. Eso fue quizás uno de los puntos de inflexión que más llenó de esperanza a los pueblos latinoamericanos. ¿Y qué pasó, Alejandro? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque mira hoy América Latina en manos de Boric, en manos de, bueno, Petro haciendo lo que puede, Lula allí. Mira, pasó que el imperio reaccionó. El Pentágono se puso a trabajar para dividirnos, para sembrar cizaña, para jugar con los egos, para inocular enfermedades en nuestros líderes. Porque yo recuerdo en aquel momento, después que vino esa derrota del Alca, añitos después, todos los líderes de izquierda latinoamericanos casualmente aparecieron todos con cáncer. Todo, en Paraguay, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, Hugo Chávez, en Argentina, hasta Cristina también. ¿Sí? A todos les detectaron células cancerígenas. ¿Vos crees que eso es casualidad, como dicen ustedes? Eso no es casualidad, eso fue inoculado. Entonces pretendían que matando al hombre matarían la idea, como lo hicieron con Allende. Con Allende les funcionó en Chile, pero aquí en Venezuela no. Aquí en Venezuela mataron al hombre y el hombre ya se había hecho pueblo, se había hecho idea, se había hecho sentimiento, se había hecho pasión. Eso no lo van a entender los gringos ni tampoco se lo vamos a explicar. Es algo que llevamos en el pecho, en el alma, las enseñanzas de Hugo Chávez. Y estamos radicalmente decididos a continuar este proyecto político por amor a Latinoamérica, por amor a los pueblos del mundo que sufren, que han sido verdaderamente abatidos por estas oligarquías crueles que tenemos y que causan tantas muertes, que causan tanta hambruna, tanta desigualdad en el mundo. Yo estoy seguro que más temprano que tarde se seguirá levantando un nuevo liderazgo en toda Latinoamérica. Creo en la juventud latinoamericana. Creo en nuestros jóvenes desde la Argentina hasta México, que vamos a luchar por la unidad latinoamericana, por ese proyecto plasmado por Bolívar en la Carta de Jamaica, en la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. Creo en la CELAC como una creación, valga la redundancia, extraordinaria de Hugo Chávez, respetando la soberanía de cada uno de los países, encontrar nuestros puntos de acuerdo para la lucha a una visión antiimperialista. Ahí Venezuela tiene un rol de vanguardia pesado para ustedes, pero son el espejo, son la imagen que mucha gente mira. Quienes sentimos que esto tiene que cambiar, miramos a Venezuela y tienen ustedes una responsabilidad. Claro, pero la visión que ustedes ven de Venezuela es la que le mandan las corporaciones mediáticas, que dicen que aquí nos estamos matando en las calles, que dicen que aquí nos estamos muriendo de hambre, que dicen aquí tantas cosas que son mentiras. Claro. Que mienten descaradamente ante los medios de comunicación internacionales. Tú lo has vivido, tú has caminado en las calles de Caracas, has estado libremente en La Guaira, por donde quieras caminar. Yo les decía ese día, métanse para donde quiera, entrevisten a quien quiera, busquen y vean la verdad. ¿Que sí tenemos problemas? Claro que sí, como toda sociedad, pero mucho más. Tengan en cuenta que Venezuela hace 10 años ha sido víctima de un decreto que considera que somos una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de Estados Unidos. Y eso justificó más de 1000 sanciones, despojo de riquezas internacionales. ¿Qué amenazas son ustedes para Estados Unidos? Sí lo somos, sí lo somos. Sí lo somos, porque el hecho de que tengamos un gobierno que construya más de 5 millones de viviendas, no para el mercado inmobiliario que dominan las oligarquías, sino para los que sufren, para los que viven en techos de cartón y fueron reivindicados en viviendas dignas, eso representa una amenaza a los intereses económicos de quienes están en el mercado inmobiliario norteamericano, porque somos un mal ejemplo, que eso está regalando vivienda, que eso es ayudar a los pobres o de darle facilidades para que ellos, según su capacidad, puedan irlas pagando poco a poco. ¿Qué es eso? Hace que todo el mundo estudie en una universidad gratuita. Aquí en mi estado, La Guaira, no había universidad antes de llegar a la revolución. Hoy tenemos 17 universidades públicas. La semana pasada gradué 889 nuevos profesionales graduados aquí en La Guaira de una universidad. Pero tenemos 17. Aquí todos mis bachilleres se gradúan. El año pasado fueron 5.004 bachilleres en este estado. Todos tenían ya cupos garantizados en universidades, tenían becas, planes de... Y eso es una amenaza. Eso es una amenaza a un sistema. Sí, a un sistema. Y además un ejemplo. El haber sacado 2 millones de personas del analfabetismo es una amenaza para un sistema.
porque Bolívar decía, las naciones avanzan hacia su grandeza al ritmo en el que avanza su educación. Y por eso nos hemos empeñado mucho en profundizar, ampliar, universalizar el derecho a la educación. Eso también representa una amenaza a los intereses de la oligarquía. El derecho a la salud, con el sistema barrio adentro, con la ayuda de nuestros hermanos cubanos. Quiero hacer un especial reconocimiento a Cuba, a ese país, ese farol de luz, de esperanza, de dignidad que tenemos en el Caribe y que con su internacionalismo y su humanismo van por todas partes del mundo, no nada más en Venezuela. Sí. Me los he encontrado en Brasil, me los he encontrado en muchos lugares del planeta cuando yo era viceministro de Deportes, que viajaba mucho. Y me encontraba ahí a los médicos cubanos, a los científicos cubanos, dando lo mejor de sí como lo han dado por nuestro pueblo. Son millones de vidas las que se han salvado. Todo este sistema de esperanzador, un sistema esperanzador, un sistema que nos invita a vivir, Ariel, a sonreír, que nos invita a soñar. ¿Ve? Lo divino de vivir en Venezuela hoy es que tenemos más libertad que nunca. Libertad y más democracia, ¿no? Para decidir lo que queremos ser y lo que queremos hacer con nuestras vidas. Un país que tiene en 25 años, 30 y pico de elecciones, yo no sé cómo aguantan los venezolanos de ir a votar y votan, que se esperaba inclusive que esta vez fuera muy baja la participación y fue magnífica, fue muy alta para una elección de esta naturaleza. Tanto así que en mi caso, en La Guaira, y así como en todo el país, yo tuve más votos en este periodo que en los 2 periodos anteriores. Ajá. Yo cuando fui alcalde, La Guaira tiene una particularidad, que es un estado con un solo municipio. El territorio del municipio es el mismo territorio del estado y la misma población. Entonces yo primero fui alcalde en el 2017 y ahí en ese momento saqué 105.000 votos en aquella oportunidad. Luego en el 2021 fue mi primera opción de la gobernación y allí hubo una polarización muy fuerte, además en medio de la pandemia, de medio de situaciones difíciles, y allí estuvo más repartida entre la oposición y nosotros los votos, y yo apenas obtuve 76.000 votos. El candidato de la oposición obtuvo 60.000. Gané por 10 puntos de ventaja. Ahorita, en estas elecciones recientes, acabo de obtener ahorita 107.000 votos. 107.000 votos, con el 90,5% de las participantes. Es decir, me superé a mí mismo en los 2 procesos anteriores y ha sido la votación más alta en toda la historia de la gobernación del estado La Guaira. Es decir, que sí hubo mayor entusiasmo, mayor esperanza, y todo esto a pesar de las amenazas, del boicoteo, de los intentos de sabotaje de un proceso electoral. Hay un punto que no quiero olvidarme, es el siguiente. Ustedes han sufrido este boicot espantoso del decreto de Obama allá del 2015, creo que fue, 2016, por allí, donde padecieron, realmente la pasaron mal, fueron años duros. ¿Cómo fue la cooperación internacional? Pienso en Rusia, en China, en Irán o en otros países. ¿Cómo se comportó el mundo con ustedes? Mira, llegó un momento en que aquí no encontrábamos nosotros ni siquiera artículos de aseo personal. Claro. Ellos buscaron lesionar con eso a nuestras mujeres. Porque si hay un sujeto protagónico en la revolución bolivariana, es la mujer venezolana. Totalmente. La mujer se caracteriza por ser muy fiel. Y la mujer selló un pacto de fidelidad con quien hizo de esta revolución una revolución feminista, que fue Hugo Chávez, que reconoció a las mujeres en su rol protagónico en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, las mujeres aquí, que tú sabes, las venezolanas son muy coquetas, ¿sí? Y les gusta siempre estar bien pintaditas, con uñas, afeitaditas, oliendo sabroso. Bueno, ellos desaparecieron todo eso de los anaqueles. Para ni hablar de los alimentos, de la salud, de las medicinas, todo, no se encontraba nada. Buscaban desmovilizarnos, lesionar la moral, y luego venían con una campaña que yo era la última opción para la última cola. Así nos ganaron la Asamblea Nacional en el 2015. Y bueno, ya tú ves la historia, ¿no? Sí, claro. A qué se dedicaron en la Asamblea Nacional, a entregar la patria, a regalarle la patria a los de Occidente. Bueno, mira, sí recibimos afortunadamente, primero de Cuba. Por eso es que tengo que siempre citar a Cuba, en primer lugar. Pero en segundo lugar, gracias a Chávez, que hizo una buena estrategia de cambios en la geopolítica, con las relaciones con el mundo entero. Nosotros, por lo menos en la pandemia, mientras que los Estados Unidos nos bloqueaban las vacunas, aquí aterrizaron aviones de Cuba, de China y de Rusia. Y nosotros vacunamos hasta 4 veces a toda nuestra población. 4 veces, gracias a estos 3 países. Suerte que se salvaron de AstraZeneca y todas las otras
que son altamente contaminantes, la Sputnik, la china, la rusa, no lo son. Es un tema que no se puede debatir mucho en las redes sociales, pero hasta en eso tuvieron hasta suerte, mira. Pero además, bueno, porque al inocente lo protege Dios. Sí, Nosotros somos muy creyentes y de alguna manera, con todo el respeto, ¿no?, a las sí, creencias, claro. pero aquí en Venezuela somos muy cristianos, de verdad. Y nosotros de alguna manera decimos que Dios tiene su manto protector sobre esta nación, porque lo que nos han hecho, fíjate tú esa guerra eléctrica del Sí. año 2019, Nicolás anunciaba al país, denunciaba al mundo entero que estábamos siendo víctimas de un ataque electromagnético con ondas electromagnéticas en el sistema electrónico que genera toda la electricidad de este país en el Guri. En Europa se reían, Y ¿te le acuerdas? decían, esa es una excusa, Sí. es la falta de inversión, porque es un corrupto, porque se roba los reales, porque no invierte en los servicios públicos y tal, y no le creían. ¿Y qué pasó? Ahora en estos días le pasó a Europa eso. ¿Y qué pasa con aquellos que decían que Nicolás estaba mintiendo, que no era posible un ataque electromagnético? Sí. ¿Qué dicen ahora estos europeos que tanto se burlaron de Nicolás, que desmintieron lo que él decía? Ahora no dicen nada porque son cara de tabla, decimos aquí. Son descarados, esos eurodirigentes que están por sus propios intereses personales y no por los intereses de los pueblos. Nosotros seguimos aquí, Ariel, con nuestra verdad, fiel a nuestro pueblo, leales a nuestra causa. Y como le digo Bolívar a Irving en el año 1817, en una carta, a ti que te gusta la Sí, historia, sí. ahí Bolívar retuvo 3 embarcaciones que los Estados Unidos les estaban mandando a España para apoyar a los realistas en la guerra contra los nacionales, la luchaban por la independencia, los patriotas. Y allí Bolívar las agarra las embarcaciones y tiene el descaro de Estados Unidos de mandar una misiva insultando a Bolívar y diciéndole que le devolviera sus embarcaciones y sus armas, que eran de bandera americana. Y Bolívar no le responde con insultos, pero le dice, sepa usted que la mitad de este pueblo ya ha dado su vida en la guerra por la independencia y la otra mitad está deseosa de correr con la misma suerte, porque lo mismo da que un país nos insulte o que el mundo entero, Venezuela siempre se defenderá. Y nosotros estamos dispuestos a defender nuestro proyecto, nuestro sistema político, nuestra democracia. Bueno, hasta el último venezolano que quede de pie, que lo sepa el mundo entero, porque aquí hay dignidad y hay coherencia ideológica y hay amor por este pueblo y hay un espíritu de igualdad social. Lo he notado. Alejandro, ¿qué te inspira el genocidio allí en Gaza, lo que está haciendo Israel con los palestinos? Repudio, rechazo a esa crueldad. Eso no tiene otra manera de denominarlo, es crueldad. Ellos son crueles. No solo hacen daño, sino que disfrutan hacer daño. Así lo dijo el Papa, usó Francisco antes de morir, dijo, esto es maldad, ya no es ideología, que No. sí lo hay sin duda, pero hay maldad detrás. Ahora, yo que soy muy creyente, yo creo que eso no quedará impune nunca. Allá arriba hay un Dios que para abajo ve. Y todos los pueblos del mundo estamos en solidaridad con Palestina, en la Franja de Gaza, con todo nuestro pueblo palestino a quien amamos, a quien admiramos. Desde aquí nuestra solidaridad, nuestro amor. Estamos haciendo siempre muchos actos de solidaridad, de apoyo a la causa palestina, de denuncia, pero de manera radical. Venezuela quizás ha sido uno de los primeros Sí. que ha denunciado siempre al Estado sionista de Israel y a sus pretensiones también hegemónicas en el Medio Oriente como un instrumento de los Estados Unidos. Tanto así que fíjate, cuando en Naciones Unidas votan por levantar el bloqueo a Cuba, los únicos 2 países que votan en contra son Estados Unidos e Israel. Ahora Argentina de Milei también. Bueno, porque, Qué vergüenza. ¿qué te puedo decir, hermano? Sí, no, Yo pero estoy seguro que eso es un accidente histórico de las redes sociales, de las guerras Ojalá. cognitivas que Sí, veníamos las guerras hablando, cognitivas. que quizás en otro programa Sí, podríamos sí. profundizar mucho más. Tú Sí. que sabes mucho de redes sociales y que puedes explicar cómo funciona la guerra cognitiva, esas operaciones psicológicas que atacaron a la juventud, sobre todo en Argentina, para hacerle ver que Milei era la opción. Hoy deben estar muy arrepentidos, pero los pueblos despiertan. Y ahí está vivo el espíritu de Perón, recorriendo Sí, Argentina, y sí, de Evita, y de Evita. acompañándolo, recorriendo Argentina. Y nosotros tenemos fe desde acá de que más temprano que tarde, bueno, ese accidente histórico pasará al basurero de la historia y Sí. que Argentina recuperará su soberanía, su dignidad para seguir adelante como una gran nación que es. Ahora, en el caso de Palestina es admirable, ¿no? La resistencia, la capacidad de aguante que tiene ese pueblo, que difícilmente uno podría vivir
con los muertos, con los escombros, y sobre todo con el abandono de gran parte de Occidente, porque realmente la causa palestina recauda el apoyo de todos los pueblos del mundo, de toda la gente, más allá de los gobiernos, ¿no? Pero, ¿qué capacidad de resistencia tienen esos hermanos palestinos, ¿no? Yo creo que es la única opción que les queda. Ellos no se van a entregar nunca. Ellos simplemente van a resistir hasta el último hombre, la última mujer o el último niño que quede de pie en ese pueblo. Están convencidos de su causa y eso es admirable realmente para ellos. Y bueno, y también demuestra el fracaso del orden internacional actual. Yo creo que el mundo está en crisis. El sistema internacional está en crisis. Y eso es lo que quiero preguntarte. ¿Tú crees que el imperialismo norteamericano, llámalo como quieras, está en crisis, llega un poco a su final, esto de Trump, que ya no sabe si poner sanciones, aranceles, los pongo, los quito, apoyo, no apoyo? ¿No crees que hay demasiado Yo desorden? creo que esa respuesta es precisamente la actitud de un desesperado, de que ya no hayan qué reforma realizar para hacer que el capitalismo se adapte a las nuevas realidades mundiales y poder seguir teniendo hegemonía. Él sabe que perdió la hegemonía. Los Estados Unidos saben que perdieron la hegemonía en el planeta. Ya es imposible detener a China y su crecimiento. China está a años luz de avance, de desarrollo económico, tecnológico, científico. Rusia también, a muchos años luz, pero vienen otro grupo de potencias emergentes. Por eso es que te digo que la geopolítica está muy interesante en este momento. Los Estados Unidos no puede hacer nada para detener los avances del nuevo mundo, de un mundo de equilibrio, de un mundo con una visión distinta. Y por eso se hace más peligroso. Sí. Es el momento en el que van a reaccionar más peligrosos. Ahí está. Entonces es allí donde radicalizan la masacre en Gaza para demostrar poder contra los débiles, contra los que no pueden defenderse, contra los que no tienen cómo defenderse. Ahora los Estados Unidos amenaza, sanciona hasta los integrantes de la Corte Penal Internacional, hacen lo que le da la gana con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ya no sirve realmente para controlar a los Estados Unidos en nada. Le retiró los fondos a la Organización Mundial de la Salud, lo cual va a profundizar mucho más la crisis pues, humanitaria en el mundo en materia de salud. Y esas son pancadas de ahogado, decimos nosotros aquí. Pancadas de ahogado porque se hunde el imperialismo. El imperialismo se está hundiendo, el mundo lo está viendo. Y eso justamente es un animal herido y el animal herido acorralado es peligroso. Y en términos militares se habla mucho, se dice mucho afuera, que Rusia sería el respaldo de Venezuela en última instancia. ¿Ustedes sienten algo de eso en el caso de que Venezuela fuera invadido, cosa que obviamente parece muy descabellado? Nosotros los venezolanos, te voy a ser honesto, esta es la Sí. opinión de José Alejandro Terán. Nosotros contamos con nosotros mismos. Bien. Nosotros contamos con nosotros. Tenemos 5 millones de milicianos y milicianas. Yo soy teniente de milicia y me he dedicado todos estos últimos años no solamente a aprender del pueblo y organizar el pueblo, sino a estudiar lo que es la defensa integral de la nación. Me especialicé en el Instituto de Altos Estudios de la Fuerza Armada. Hice mi maestría en defensa integral de la nación y estoy a punto de culminar el doctorado en defensa integral de la nación. Hemos creado doctrina a partir de las necesidades, de la guerra que estamos viviendo difusa, guerra híbrida, guerra multidimensional. Hemos creado nuestra propia doctrina de resistencia. Ellos podrán entrar aquí a Venezuela si les da la gana, tienen las capacidades militares, podrán mandar todos sus aviones, sus barcos, podrán entrar. Eso no va a ser un problema para los gringos. El problema va a ser después cuando estén aquí adentro. ¿Cómo aguantar quedarse aquí adentro? ¿Cómo van a salir de aquí adentro? Porque bien lo decía Chávez, bastante montaña hay aquí, bastante selva hay aquí, bastantes ríos hay aquí, bastante llanuras hay aquí, pero sobre todo bastantes ovarios y cojones hay aquí del pueblo venezolano para defenderse. De esta manera que nosotros no estamos aspirando a contar con ningún pueblo, que sabemos que van a surgir solidaridades, militares y no militares. Y está bien, bienvenidos todos los que quieran apoyar la causa de Venezuela, pero nosotros contamos con nosotros. Y hasta que quede un venezolano a pie, vamos a dar nuestra vida por defender este suelo sagrado. Que lo sepan los gringos y que lo sepa el mundo entero. Gracias, Ariel. Alejandro Terán, un placer, un honor. Muchas gracias. Gracias. Viva Venezuela. Que viva. Porque uno de los grandes errores que cometimos en aquella primera etapa y que fue una de las causas del 11 de abril es o fue aquella vana ilusión de
aquella vana ilusión de lograr el respeto o al menos el reconocimiento de estos sectores que aquí gobernaron durante décadas arrodillados al imperio, o incluso de lograr el reconocimiento del mismísimo imperio. Ese fue un gravísimo error. Nunca el imperio nos reconocerá. No perdamos el tiempo en eso, por eso digo hoy, es el enemigo. Es el enemigo. Pero el imperio entonces nos tenía penetrados y jugaba con ese discurso, con esa doble cara. O la oligarquía criolla, que también ofrecía caminos de entendimiento. No lo hay. Nunca nos aceptarán. Nunca. Podrán decirlo y darse golpes de pecho, pero es mentira. Nunca nos aceptarán. Si alguno de nosotros continúa en ese error, salga de ese error. Nunca la oligarquía venezolana, nunca el imperio norteamericano nos aceptará. Siempre estarán fraguando maniobras para tratar de sacarnos de aquí.